Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Un Café con Mor Yosef, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más al Todopoderoso por el regalo de permitirnos estar aquí con ustedes como de costumbre todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Programa que llega a diferentes lugares en el mundo entero, no solamente en Puerto Rico, al ser la onda a utilizarse el internet, la maravilla del internet, pues usted puede en cualquier parte del mundo sintonizarnos a través de TuneIn o Live 365 o entrando a nuestro sitio web eshaim.com, elcaminodelnazareno.com y darle play al pequeño radio que tenemos allí en la página principal de nuestra página web. Y así en diversas partes del mundo nos escuchan las personas que están deseosos de aprender el camino de Dios y la esperanza mesiánica. Así que nuestro comentario gira alrededor de este pensamiento, de lo que el Eterno habló en las Sagradas Escrituras y cómo éstas están construidas alrededor de la idea de la esperanza mesiánica. ¿Y qué es la esperanza mesiánica? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros que estamos en el Mesías? ¿Qué significa la fe de Yeshua? ¿Qué significa caminar en la fe de Yeshua? ¿Qué significa confesar que Yeshua es nuestro Señor y no es los reyes de este mundo? ¿Qué significa confesar que hay un solo Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué significa todo esto? Es una de las cosas que nosotros, o de las interrogantes que nosotros buscamos responder a la luz de las Sagradas Escrituras y que nosotros podamos entender estas ideas. Definitivamente, mucho tiempo ha pasado desde el momento en que los primeros discípulos, los apóstoles del Mesías, los enviados del Mesías, partieron de este mundo, al igual que el Maestro, y nos dejaron esta serie de documentos que complementan lo que usted conoce como el Tanaj, lo que usted lee en Génesis hasta Malaquías. Los escritos nazarenos lo complementan, dan una respuesta en la relación que tiene los eventos pasados con la aparición del Mesías. Y eso a su vez nos lleva a nosotros a tratar de entender qué es lo que ellos transmitieron, que después de su muerte, después de cierto periodo de tiempo, comenzó a cambiarse y necesitamos nosotros regresar. Y cómo nosotros, buscando en ese gran deseo de regresar al camino bueno, nos envolvimos en ciertas líneas o ciertos caminos que parecían la verdad, pero no eran la verdad. El Santo Maestro, en su última oración, el día 17, hemos dicho en el capítulo 17 del mes del libro de Juan, vamos a ver que el Santo Maestro le dice al Todopoderoso que santifique a sus discípulos en la verdad. Y él mismo responde, tu palabra es la verdad. Eso se encuentra en el Evangelio según Juan. Entonces cuando leemos este texto debemos preguntarnos, ¿cuál es la verdad? Porque ¿es acaso el Maestro Nazareno nos dice que la verdad es la palabra del Eterno? Y nosotros conversaba yo esta mañana con una persona mientras él se tomaba un café. La verdad es la palabra del Eterno, no es el comentarista o el comentario. El comentario es simplemente lo que el lector de ese texto entiende con respecto a lo que él está leyendo. Pero la verdad no es el comentario, la verdad es el texto. El Maestro Nazareno así lo afirma. Y queremos entender esa verdad. No queremos que la verdad se construya alrededor del comentario, sino alrededor de lo que fue escrito, lo que fue revelado. Y eso es lo que buscamos hacer aquí en Eshaim, en el Camino del Nazareno. Y este programa va a ustedes con esa intención. Así que con esta breve introducción podemos decir que nos encontramos en el día 2 del mes de abril del año 2021. Y esto equivale en el calendario de Gilel II al día 20 del mes de Nisan, conforme al calendario de Gilel II. Y esto significa que estamos cerca de el Shabbat, donde este Shabbat pues no hay lectura de la Torá porque es parte de la semana de convocación de acuerdo al estatuto bíblico, pero ajustado al calendario de Gilel II. Y las lecturas la lectura de la Torá que corresponde a la semana pues será para la semana próxima. La semana próxima estaremos estudiando Shemini,
que es el capítulo 9, versículo 1 al 8:47. Pero mañana, como no hay lectura con respecto a la porción, pues tendremos una enseñanza especial que iba a dar el día de ayer. Y le envié un correo a todos los estudiantes de Schaim diciendo que será suspendida para poder darla el Shabbat, donde vamos a hablar de el conteo del Omer y la relación que tiene esto con lo que ha de venir. El conteo del Omer como la sombra de lo que ha de venir. Y vamos a tratar de entender el texto como fue entregado, la verdad como fue revelada. Y vamos a tratar de, a través de esa verdad revelada, entender cuál es la idea primordial detrás de ese estatuto. Y cómo eventualmente los profetas comienzan a hablar de la relación que va a tener una cosa con la otra, respetando lo original. Una de las cosas que más me libertó a mí de los pensamientos humanos es comprender que la verdad no está en el comentarista, la verdad está en lo que fue dado, revelado al pueblo que recibió el texto. Es decir, por ejemplo, si estamos leyendo a Moshe, estamos leyendo Levíticos, lo que Moshe dejó escrito es la verdad revelada por Dios. Si estamos leyendo Isaías, lo que Isaías dejó escrito es la verdad revelada por Dios. Por consiguiente, tenemos que respetar el texto para poder, a través de el respeto al texto, lograr entender cuál es el plan de Dios en todo esto. Así que es algo muy importante, ha sido muy transformador para mí y le tengo que decir que de seguro que todos ustedes que están viviendo esa experiencia se sienten igual. Como ustedes saben, la semana pasada tuvimos en nuestro memorial de Pascua, donde nos sentamos en el Shabbat en la noche, es decir, el sábado en la noche, mejor dicho, a comer el pan y tomar el vino en memoria del Yeshua el Mesías. Yeshua le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Y nosotros nos sentamos en la mesa como discípulos del Señor a partir el pan, tomar el vino. Y fue un momento muy hermoso, porque primeramente encontramos una relación sublime en el acto con lo que representa. El maestro Nazaret nos dejó este legado como un recordatorio de lo que el Mesías hizo por nosotros. La Pascua está relacionada a la redención. Incluso el fundamento de Pesaj es la historia narrada en el libro de Éxodo, donde el Eterno, a través de un hombre llamado Moshe, saca al pueblo de Israel de Egipto, que estaba siendo dominado por el faraón, esclavizado. Y esta salida de Israel de Egipto trajo consigo la libertad de la esclavitud a la adopción de hijos de Dios, donde el Eterno le entrega un pacto y unos acuerdos para poder cumplir con ese pacto. Y cada año ellos debían presentarse ante el Eterno en el lugar donde Él escogió poner su nombre, en el Santo Templo en Jerusalén, a comer la Pascua para recordar de dónde el Eterno los sacó. Y a la misma vez entender cuál es el estado que estos poseen alrededor de Dios. Me explico. El estatuto dice que la Pascua se debía celebrar en Jerusalén. Obviamente estamos interpretando Jerusalén como el lugar donde el Eterno escogió poner su nombre, de acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 16. Y el pueblo estar cerca del Eterno en Jerusalén representaría eso mismito. La oportunidad del pueblo de haber sido esclavo en un lugar a gozar de cercanía del Dios Supremo, de ser llamados hijos de Dios. Esto es importante porque vamos a ver que cuando comprendemos el aspecto primordial de esa narración, lo que busca la Escritura exponer con su lectura simple, entonces vamos a poder entender por qué la Pascua del Mesías es muy importante para aquellos que estamos en el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando usted se sienta en la mesa a partir el pan y tomar el vino, usted está recordando que mediante la obra redentora de Yeshua el Mesías, usted que no era pueblo, que era un esclavo, que no tenía herencia si eres de las naciones, o si eres judío, había violentado el pacto y estaba viviendo bajo maldición,
A través del Mesías se te dio una oportunidad de comenzar de nuevo bajo un nuevo pacto que sería mucho mejor, dice el profeta Jeremías, que el Eterno dio en el Sinaí. Algunos interpretan el nuevo pacto de Jeremías 31 como retornar al pacto de Sinaí. Sin embargo, cuando vas a Levíticos 31, usted va a encontrar que el Eterno dice por medio del profeta que el pacto no será como aquel. No es como el pacto que hizo con los padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Es decir, que el Eterno fue fiel a ese pacto, pero no fue fiel al pacto. Y el Eterno dice, no será igual a ese pacto. Esto es bien interesante porque muchas personas piensan que la Brit Hadashah es regresar al pacto de Sinaí. Sin embargo, cuando entendemos que la Brit Hadashah, el pacto renovado, es un pacto mucho mejor que el de Sinaí, donde el Eterno mismo dice, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente, daré mi ley en su mente y en su corazón la escribiré. Algo que no ocurrió en el Sinaí. Ahora, ¿cuáles son esas leyes? ¿A qué leyes se refiere el Eterno? ¿Cuáles son las leyes que definen el pueblo de Dios? Porque yo vi por mucho tiempo, unos 10 años, llevo estudiando Torá. Estudiando la Torá de acuerdo al pensamiento de los rabinos. Y a mí se me había enseñado que las leyes son aquellas que fueron definidas como 613, establecidas en el código de la Mishnah y luego explicadas en el Talmud. A mí se me había explicado que era eso. A la misma vez, otros grupos me decían, no, la Torá es lo que Dios le dio a Moisés. Y cierto es. Las leyes divinas son las que Dios le dio a Moisés, pero tenemos que leer cuáles son esas leyes divinas y cuáles son los requerimientos para el cumplimiento de estas. Porque de seguro Hashem nunca intentó decir que esas leyes, como las entregó en el Sinaí, se iban a observar ahora cada cual a su forma, como vemos hoy en día. Es decir, que ahora Pesaj sería celebrado cada cual como guste, o el conteo del Omer, o la fiesta de Shavuot. Pero tampoco Hashem dijo, yo le voy a dar esa autoridad a los rabinos, para que los rabinos sean los que le digan a ustedes ahora cómo se observan esas leyes. La Escritura nos dice a nosotros que quienes tenían autoridad sobre los textos y la aplicación de esto eran los levitas. Lea la Torá, lea a los profetas, va a encontrarlo. Así que tenemos que regresar a la verdad para poder trazar correctamente el texto y entender lo que está hablando ahí la Brit Hadashah. Pero me parece que los discípulos entendían lo que significaba eso. Y lo estaban viviendo en sus días cuando cada persona que recibía el Espíritu de Dios como señal de adopción, a la misma vez comenzaban a observar una serie de leyes por naturaleza que nadie les había enseñado. Eso mismito lo enseña Shaul de Tarso en Romano, cuando habla de, vamos a buscarlo, permíteme aquí buscarlo para que ustedes puedan ver que lo que estamos diciendo no son inventos, sino que es la realidad de lo que ellos experimentaron en su tiempo, que nosotros debemos entender para reparar lo que habíamos escuchado, que parecía verdad, pero no lo era. Porque miren lo que dice Shaul de Tarso en el capítulo 2, versículo 12 de la carta a los Romanos. Porque todos los que sin ley pecaron, sin la ley también perecerá. Y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Obviamente está refiriendo a los que no tenían pacto y a los que tienen pacto. Cuando se refiere a los de la ley, son los que están en el pacto. Y los que no están sin ley, los que no están en el pacto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Muy bien. A cualquier persona diría, ¿viste? Claramente. Es muy cierto. Por mucho tiempo, o por varias semanas, llevo diciendo a los estudiantes de nuestros estudios bíblicos, de los estudios de la Torá, de los Shabbats, llevo diciendo, sí, hay que observar Torá, pero ¿qué Torá vamos a observar? Porque es muy fácil decir, si no, la Torá hay que observarla, claro, pero dígame, ¿qué Torá hay que observar? ¿La que nos inventamos nosotros de acuerdo a lo que leemos del texto o lo que dice el texto? Porque miren lo que dice, miren lo que interesante dice Shaul de Tarso aquí.
para complementar el versículo 13. Vuelvo a leer el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos no teniendo ley son ley para sí mismos. Y usted dice, ¿qué es eso? Vamos a ver el versículo 15. Los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso es lo que habla Jeremías 31. Dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Qué interesante, ¿no? Shaul de Tarso está diciendo que la evidencia que los gentiles están en la Brit Hadashah es que ellos hacen por naturaleza cosas que están en la ley, cosas que están en la Torah, mostrando con eso la ley escrita en sus corazones, hablando de Jeremías 31. Entonces eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué significa real? Cuando hablamos de observar Torah, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo los discípulos originales del Maestro entendían ese versículo de Jeremías 31? ¿De acuerdo? Recibieron del Maestro. ¿Y cómo nosotros lo hemos torcido para justificar las posturas que se han tomado en el tiempo presente? Analice eso conmigo. Piénselo. ¿Cómo los discípulos originales veían el concepto de la Brit Hadashah y cómo nosotros hemos reinterpretado el texto? Porque claramente, sí, si pertenecemos al pueblo de la alianza bajo la Brit Hadashah, que un pacto que es mucho mejor que el de Sinaí, porque Hashem daría en nosotros su espíritu, pondría en nosotros su espíritu para que andáramos en sus caminos, dice eso en Ezequiel también. Pues entonces tenemos que ver, cuando hablamos de andar en sus caminos, de acuerdo a los apóstoles del Mesías, ¿qué significa eso? ¿Cómo ellos lo veían? Y esto me lleva entonces a hablar de lo que esta semana estamos celebrando o recordando. Los 7 días de panes sin levadura, como parte del conteo de semanas para llegar a Shavuot. Esta semana me escribieron, me preguntaron, ¿qué día nos encontramos en el conteo del Omer? Obviamente la respuesta no la di en ese momento, pero aprovecho ese momento para decirle a ustedes y preguntarles, de acuerdo al estatuto bíblico, ¿qué significaba observar el Omer? ¿Será acaso que el conteo del Omer era que la persona debía todos los días, con una copa de vino, leer un versículo bíblico y luego decir, hoy es el día tal del conteo del Omer? ¿Era eso lo que dice la Torá que debía hacerse? ¿Qué era lo que tenía que ocurrir primero para poder contar las semanas del Omer? ¿Y cuál es la meta de contar las semanas del Omer? Eso es lo que debemos preguntarnos primero, que está establecido en la verdad de Hashem, la Torá. Y cuando entendemos el fundamento, entonces podemos ver que lo que nos hemos escuchado decir que es ley son inventos humanos. Y lo que es verdaderamente la ley, nadie la quiere mirar. Le dijo Hashem al pueblo de Israel, donde quiera que ustedes se encuentren en el mundo, vas a contar el Omer. Y cuando llegue el día 50 vas a celebrar el Matán Torah en la sinagoga. ¿Dijo eso Hashem? No, Hashem no dijo eso. Vamos a leer lo que dice el texto. Que mañana vamos a estar hablando de eso. Mañana vamos a estar hablando de el conteo del Omer, sombra de lo que ha de venir. Pero vamos a darle un preámbulo sobre eso. Dice el Eterno, en el capítulo 23. El Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes del Eterno, en las cuales proclamaréis como santas convocaciones
estos son mis tiempos señalados. De seguro que todos ustedes conocen ese texto, porque todos los que enseñan con respecto a las fiestas comienzan por ahí. Comienzan leyendo ese texto, para decir, ¿ves que son fiestas de Dios, no son del pueblo judío? Así que hay que observarlas. Y es muy cierto, que son fiestas de Dios, no son fiestas del pueblo judío. Obviamente, se las dio al pueblo de Israel, porque son los que están en el pacto de Sinaí. Y recuerde que Moisés está en el Sinaí recibiendo estas leyes. Este libro levítico es una continuación de lo que está pasando en el Sinaí. Por tanto, sí, son las fiestas del Eterno, las convocaciones divinas, que el Eterno le dio al pueblo de Israel, que debían cumplirse en el tiempo señalado y debían cumplirse en el lugar donde el Eterno escogió para que eso se cumpliese. Pues si usted no ha leído el libro, léalo bien, amigos. En el capítulo 23 del libro de Éxodo, el Eterno dice, 3 veces al año se presentarán ante mí. ¿A dónde nos presentaremos? ¿En el templo, en la Keilah o en la sinagoga? Estoy usando 3 idiomas diferentes. Templo, cristianismo. Keilah, Jaiz hebrea. Sinagoga, judaísmo mesiánico. ¿Será que 3 veces, cuando hablamos de presentarnos ante el Eterno, nos estamos refiriendo de ir a ese lugar a presentarnos ante Hashem? No me parece que eso es lo que dice el texto. No me parece. 3 veces al año tiene que presentarse ante el Eterno. Y en Deuteronomio 16 se amplía un poco más eso. Moisés lo amplía un poco más y dice, con respecto al estatuto de la Pascua, que es uno de los 3 veces que tienen que presentarse, dice, sacrificarás pues la Pascua al Eterno tu Dios de tus ovejas y de tu ganado vacuno en el lugar que el Eterno haya escogido para hacer allí habitar su nombre. Y vuelve otra vez, en el versículo 5 dice, no podrás sacrificar la Pascua, que es una de las 3 convocaciones de presentarse ante el Eterno, en cualquiera de tus ciudades que el Eterno tu Dios te da, sino que el lugar que el Eterno tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás la Pascua al atardecer, a la puesta del sol, en el tiempo señalado que saliste de Egipto. Interesante, ¿no? Y vuelve con respecto a la fiesta de la semana, que es el conteo del Omer. Dice, contarás 7 semanas, comenzando a contar las 7 semanas desde que empiece la hoz de las mies, se refiere a la cosecha de la cebada. Así que tenía que primero ocurrir la cosecha de la cebada para contar la semana. Esto es importante porque entonces si estamos hablando de lo que el Eterno ordenó, cómo debía hacerse, entonces realmente estamos contando el Omer como Dios lo estableció, o estamos siguiendo algo nuevo inventado por los hombres, una tradición de hombres. Que escuche bien, la tradición no es mala, siempre y cuando no violente el mandamiento. Si altera el mandamiento, no debe seguirse, no debe observarse, porque entonces estamos torciendo la verdad. Y si torcemos la verdad, la convertimos en mentira. Y entonces estamos construyendo sobre mentira, y por eso es que ocurren las divisiones, las contiendas, hay oscuridad en vez de luz, porque estamos pensando que estamos en la verdad, pero realmente no lo estamos. Pero voy a seguir leyendo, dice, contarás 7 semanas, comenzando a contar las 7 semanas desde que empiece la hoz de las mies, entonces celebrarás la solemnidad de las semanas en honor del Eterno tu Dios. Darás una ofrenda voluntaria a tu mano según te haya bendecido el Eterno tu Dios, y se refiere a las cosechas. Y te regocijarás en presencia del Eterno tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que esté dentro de tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estén en medio de ti, en el lugar que el Eterno tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Y usted va a encontrar que con respecto a la fiesta del tabernáculo, vuelve el Eterno, dice que te comparecerás 3 veces al Eterno, versículo 16, cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante el Eterno tu Dios en el lugar que haya escogido, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas, en la solemnidad de los tabernáculos. No se presentarán con las manos vacías ante el Eterno, el lugar donde el Eterno escogió
poner su nombre. ¿Cuál es ese lugar? Es interesante mirar que Zacarías nos habla lo siguiente: que se presentarán hasta las naciones a Jerusalén. Y sucederá que todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Adonai Sebaot, a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Versículo 16, capítulo 14, Zacarías. Hasta el mismo profeta valida cuál es ese lugar. Entonces yo les hago una pregunta. De acuerdo al estatuto de la Torá, ¿cómo se debe celebrar la fiesta? ¿Cómo la hemos inventado ahora? ¿Cómo se cuenta el Omer? ¿Cómo la hemos inventado? ¿Esta nueva creación de hombres? ¿Es esa la verdad, la reinterpretación del texto? ¿Esa interpretación del texto se ajusta al contexto? ¿Se ajusta a lo revelado? ¿O es una torcedura de lo revelado? Es una nueva creación de personas que quieren llamarse santos y no lo son. Claro, observemos Torá. ¿Pero cuál Torá? ¿A qué Torá se refieren? ¿Qué llaman ellos Torá? Lo que yo pensaba que era Torá también. Porque a mí me enseñaron a contar el Omer de la siguiente forma. Todos los días ajustaba el conteo del Omer con una sefirá del árbol sefirótico de la Kabbalah. Escúcheme bien, no es malo. Pero está relacionado a eso. Vamos a ver qué dice el texto. Dice, con respecto al conteo del Omer: habla a los hijos de Israel y diles, versículo 10 del capítulo 23 de Levíticos: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, es decir, que el mandamiento que se va a dar ahora de las convocaciones al Eterno debe ser observado en la tierra. Cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, ¿a dónde se dirigían los israelitas cuando estaban en el Sinaí recibiendo estas leyes divinas? ¿Hacia dónde se dirigían ellos? ¿A Puerto Rico, Argentina, a Miami, a Canadá, Alaska, a España? ¿A dónde se dirigían ellos cuando salieron de Egipto? ¿Ves cuán importante es respetar el texto para que entonces se pueda ocurrir una interpretación correcta y llamemos Torá lo que es Torá y no lo que no es Torá? Cuando entres a la tierra, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus miren, cosecha, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Y él mecerá la gavilla en presencia del Eterno, para que sea acepto. ¿En presencia de dónde? En el templo, la sinagoga, o en la Keilah. ¿En dónde la debe mecer? Claro, en Jerusalén, la ciudad santa, en el santuario, porque el sacerdote tenía que oficiar allí. Bajaban de diferentes lugares cuando le correspondía su turno a Jerusalén a ofrecer el santuario. Ellos, a servir el santuario, ellos no hacían el servicio en otro lugar. Tenemos evidencia de eso cuando le tocó el turno al papá de Yohanan ben Zecharia, Juan el Inmersor. ¿A dónde fue él? A Jerusalén. Ofreció la ofrenda que le correspondía a él en el turno que le correspondía y luego regresó a su ciudad. ¿Lo hizo en su ciudad? ¿Construyó allí una sinagoga, un templo, una Keilah y hizo allí algo nuevo? ¿Fue al supermercado a comprar frutas y las llevó allí ante Hashem, como hacen hoy en día para celebrar la fiesta de las primicias? Lamento ser, amigos, tan fuerte, pero tengo que decir las cosas como están en la Escritura, para que teniendo oídos oigan y teniendo ojos vean. El estatuto dice que tenían que presentar la gavilla de la primera cosecha, que obviamente es la cebada, porque la gavilla se refiere a la cebada, ante el Eterno, y el sacerdote la mecería el día siguiente, el Shabbat. Donde los rabinos interpretan que se refiere al Shabbat de Pesaj,
Pero en el rollo mal muerto dice que se refiere al Shabbat semanal. Porque Shavuot, amigos, es el primer día de la semana después de 49 Shabbats. O mejor dicho, 7 Shabbats, 49 días. Así es que lo entendía el antiguo israelita. El calendario que tenía el antiguo israelita no es como el nuestro. Los días y las semanas lo contaban de forma diferente, me explico. Para ellos el ciclo se contaba basado en semanas de Shabbat y no en días como nosotros. Usted tiene un calendario en sus manos que mira la fecha. Ellos no tenían eso en sus manos. Y dependían de aquellos que regulaban el servicio del santuario, que quienes eran los que sabían cómo era el tiempo. Cuándo correspondía cada cosa. ¿Por qué? Porque el Levítico 23 va de la mano con el oficio del sacerdote en el templo. El sacerdote era el que le decía al pueblo cuándo correspondía cada cosa y el pueblo se presentaba ante el Eterno en el santuario. Esa es la Torá dada por Hashem. Hashem no dijo, y ahora te pararás todos los días al atardecer con una copa de vino, leerás el salmo tal y dirás, estamos en el día tal del conteo del Omer. Cosa que yo hacía también, porque yo pensaba que eso era el camino de Dios. Pero cuando leo, cuando me dan ojos para ver y oídos para oír, yo veo que no es eso lo que Hashem ordenó. Y por eso que andan esclavizados. Y entonces la verdad que los hace libres no la pueden ver con sus ojos. Porque prefieren filosofar y alegorizar y hablar cosas que ni ellos mismos entienden que están hablando. Dice el estatuto, como el antiguo israelita lo entendía, el día que mesáis la gavilla ofrecerás un cordero añal sin defecto en holocausto al Eterno. Ese es el mandamiento. La ofrenda vegetal será de 2/10 de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda ígnea para el Eterno en olor que apacigua, y su libación será de 1/4 de hin de vino. Ese es el mandamiento. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayas hecho llevar la ofrenda al Eterno vuestro Dios. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Ese es el mandamiento, ese mandamiento de estatuto perpetuo. Pero para poder observarlo, ¿qué tenía que estar presente? Dice que tienes que presentarlo ante el Eterno. ¿En dónde? ¿En el templo, la Keilah o la sinagoga? ¿O en Jerusalén, donde estaba el santo templo? ¿A quién? ¿Al pastor, al moré o al rabino? ¿O al sacerdote en Jerusalén? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Observemos Torah? ¡Claro que sí! ¡Vamos a observar la Torah de Hashem! Ahí tenemos un mandamiento. ¿Lo podemos observar hoy? No. Entonces, ¿por qué queremos llamar mandamiento lo que no es mandamiento? ¿Por qué queremos llamar mandamiento lo que no es mandamiento? Y lo que es verdaderamente mandamiento, nos negamos a reconocer que no se puede observar. Por eso, por alguna razón, Shaul de Tarso le dijo a los gentiles en su generación, a los de Colosas, que no podían ir a Jerusalén porque había enemistad entre judíos y gentiles en el tiempo de Pablo, donde aunque estos habían abandonado el paganismo y se habían unido a la fe del Dios de Israel y a su Mashiach, no eran aceptados porque Yeshua fue rechazado por su generación, por los líderes de su generación. Así que era prácticamente imposible que ellos fueran allí a cumplir con esas ofrendas en su tiempo señalado. Y Shaul de Tarso dice, no se preocupen, todo eso es sombra de lo que ha de venir. Concéntrense en la sustancia, en la realidad que están viviendo. ¿Cuál es esa? Mashiach. Concentrados en la realidad que estamos viviendo, que es Mashiach, nadie les puede quitar su galardón. De poder, mire que ellos en ese momento no le querían permitir, porque no eran aceptados. No podían ir a Jerusalén con la ofrenda, porque el sacerdote le iba a decir, tú eres un goy, eres un impuro, no puedes entrar aquí. Y Pablo se dice, no, eso es sombra, no se preocupen por eso. No lo pueden cumplir, no se preocupen, eso es sombra de lo que ha de venir. Tu realidad es el Mashiach. Concéntrate en eso.
nadie te prive de ese galardón. Nadie te prive de ese galardón. Porque en el Mashiach la sombra se convertirá en realidad. Pues los profetas profetizaron que aún los de las naciones tendrán espacio en la casa de Hashem. ¿Cuándo? ¿Ahora? Los profetas profetizaron que vendrá un tiempo donde las naciones subirán y serán kosher ante Hashem. Tendrán espacio en la casa de Hashem. Cosa interesante. ¿Sabe por qué? Porque si vamos a los textos bíblicos, nos encontramos con un Isaías que cuando no se conoce el tiempo al que está hablando y por qué está hablando así, se tuerce el texto, como siempre ocurre. En el tiempo de Isaías 56 había ocurrido algo muy interesante. Y es que este profeta que viene de la casa del profeta Isaías habló de las naciones que habían sido excluidos de la familia de Dios. ¿Pero cuándo sucedió eso? Si tú vas al libro de Esdras, Nehemías, usted va a encontrar algo muy interesante. Es que esa generación que regresó de Babilonia, tuvo en sus manos la gran oportunidad de ver cumplirse con sus ojos lo que vio Ezequiel cuando estuvo cautivo. El retorno de los exiliados por parte de Hashem. El establecimiento de la monarquía davídica y ese rey ser el pastor de todas esas ovejas. La reconstrucción del santo templo. Hashem morando en medio de ellos. Y todo el mundo en paz. Pero no lo experimentaron. Y sobre esa generación este profeta habla por un error que cometió Esdras. Que como ser humano estamos propensos a cometer errores todos. Moisés cometió un error. En vez de hablar a la roca, le dio. ¿Dejó de ser el varón de Dios? No. Este error de Esdras, ¿le costó a él ser el varón de Dios? En lo más mínimo. ¿O usted no sabía que Hashem sabía todo? Pues si no lo sabía ahora. Esdras cometió un error. Y su generación. Excluyeron a todos aquellos que no eran del linaje santo. De acuerdo a lo que ellos entendían como linaje santo, que es el del pueblo de Israel. Es el judío. Y la gloria de esa casa, como dice Hageo en ese momento, que iba a ser, se perdió por causa de eso. No lo alcanzó. Y hablándole a estos que habían sido excluidos, este Isaías dice, a esa generación que estaba allí presente, léalo en su contexto. Así dice el Eterno, guarda el derecho y practica la justicia, porque mi salvación está próxima. Y mi justicia pronta a ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. El hijo de tierra extraña que se ha unido al Eterno no hable diciendo de seguro el Eterno me excluirá de su pueblo. No diga al eunuco árbol seco soy, porque así dice el Eterno a los eunucos que guardan mi Shabbat, que escogen en lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Amigo, lea eso y transpórtense a ese periodo. Le daréis cabida en mi casa, y dentro de mis muros un nombre mejor que el de hijo y el de hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unen al Eterno para servirlo, para amar el nombre del Eterno y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, harán que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra del Señor Eterno, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel, aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados.
Venid a devorar, bestia del campo, vosotros todas, oh bestia de la montaña. Sus atalayas están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos perros mudos, incapaces de ladrar, videntes tumbados, amantes del sueño, perros voraces que no conocen la altura. Ellos mismos son los pastores y no saben discernir. Siguen en pos de su propio camino, cada uno tras su propio provecho. Venid de sí, dicen, voy por vinos, hacémonos de licor embriagante. Cada mañana, que mañana, como hoy, habrá provisión más abundante, dice el profeta, o dice Hashem. Cuando lee ese texto a la luz de ese tiempo, muchas piezas del rompecabezas le van a hacer sentido. Pero Pablo de Tarso sabía eso muy bien. Que ellos no iban a ser aceptados, porque ya había un precedente pasado. Y Pablo de Tarso le dice a ellos, no se preocupen por eso. Eso es sombra de lo que ha de venir. La realidad es Mashiach. Concéntrate en la realidad de Mashiach. Que esa sombra se convertirá en realidad. Tendrás espacio en la casa de Hashem, en la Jerusalén que desciende del cielo. Interesante, ¿no? Entonces, cuando respetamos el texto, según fue transmitido, según fue escrito, todas las demás piezas rompecabezas que se encuentran dentro del texto sagrado, del libro sagrado, florecen ante nuestros ojos y hacen sentido. Y nos damos cuenta, cuando tenemos oídos para oír y ojos para ver, que lo que nosotros llamábamos verdad no era verdad, era mentira. Eran tradiciones de hombres. Cosas que el Eterno no ordenó, que en vez de unir, dividen. Una falsa kedushá, porque no proviene de los más altos cielos. Y me refiero a los dos bandos, del cristianismo y del judaísmo. Cuán importante es respetar el texto, amigo. Porque respetando el texto podemos entonces entender lo que leí en Romanos. Cuando los gentiles hacen por naturaleza cosas que están escritas en la ley, muestran la ley escrita en sus corazones. ¿Qué ley se refiere? ¿Cuáles leyes? Entonces viene la respuesta a la pregunta que siempre me hacen los estudiantes. Pero More, hay que observar el Torah. Claro que hay que observar el Torah. ¿Pero cuál Torah? ¿Cuál Torah? ¿A qué Torah se refieren? ¿A las interpretaciones de hombres envueltas en filosofía griega? Porque si usted no lo sabía, si no lo sabía, ahora lo va a saber. Muchas de las interpretaciones de Torah hoy en día es el resultado de haberse infiltrado dentro del estudio de la Torá, la filosofía griega. La alegorización de los textos. Cuando el texto no se respeta, se manifiesta la mentira. Pero amigos, no se alarmen. Ya fuimos advertidos. Simplemente que el Mesías que nos predican no es el que predican los apóstoles. Y por eso es que no nos damos cuenta. Pero ya fuimos advertidos. De antemano tenemos en nuestras manos los documentos santos. Desde Génesis hasta Malaquías. Desde Mateo hasta Revelaciones. Tenemos en nuestras manos el testimonio sagrado que nos asiste en la verdad. Y dentro de esos textos fuimos advertidos. Fuimos advertidos que eso nos podría pasar. Y voy a buscar el texto. En la Buena Nueva según Mateo, encontramos en el capítulo 16, versículo 5 lo siguiente. Cuando llegaron a la otra orilla, los discípulos habían olvidado llevar panes. Yeshua les dijo, cuidado y guardado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos entonces razonaban entre sí diciendo, es porque no trajimos panes. Sabiéndolo, Yeshua le dice, ¿qué estáis hablando entre vosotros, oh faltos de fe? ¿De que no tenéis panes? ¿No entendéis aún? ¿No recordáis los 5 panes de los 5,000 y cuántos exceptos recogiste? ¿Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogiste? ¿No entendéis que no os hablo acerca de panes, sino de guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos?
Y en el versículo 12 nos da la respuesta. Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando usted coge y analiza el proceso de fermentación, ya que estamos en los panes sin levadura, de acuerdo al calendario de Hillel, cuando usted coge y analiza el proceso de fermentación de la harina cuando toca el agua, usted se va a dar cuenta que la levadura no es un microorganismo que pertenece a la naturaleza de estas dos sustancias, el agua y la harina, sino que es el resultado de ambos unirse y el aire participar de esto. El aire, el agua y la harina, cuando están mucho tiempo juntos, provoca que de repente aparezca levadura. Es decir, que en su naturaleza estos elementos no poseen levadura. Asimismo es la Torah de Hashem. La Torah de Hashem es como pan fresco, bueno, que no ha sido alterado. La Torah de Hashem es como el agua dulce, buena, fresca, sin ningún tipo de químico dañino. La Torah de Hashem es como el aire que respiramos para vivir. Pero cuando esos tres elementos se mezclan, y es mezclado por el hombre, hay un peligro latente en que lo natural y lo puro se convierta en algo impuro. Y en el pensamiento de los israelitas antiguos, la levadura era símbolo de lo malo, de algo que no pertenece a lo bueno. Ese era el pensamiento de ellos. Así que cuando Yeshua le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos, está diciendo, ten cuidado con sus enseñanzas, que contienen elementos que no pertenecen al original, a lo puro, a lo santo. Y sin darnos cuenta, todos, de alguna forma u otra, fuimos atrapados por ello. No tanto de los saduceos, porque aunque hay gente en la raíz hebrea que dicen que la resurrección es una falacia, que realmente no es probable que haya resurrección. Tal vez lo hemos entendido mal. Yo he tenido la oportunidad de escuchar eso. Pero más bien la enseñanza de los fariseos, que es lo más latente que tenemos todavía, porque los saduceos desaparecieron. Pero sabemos que los fariseos son los padres de los rabinos. Y si usted mira las enseñanzas hoy de los rabinos, la enseñanza de los rabinos contiene muchas cosas que no pertenecen al original. Y no me tome mal. No estoy en contra de los rabinos. Ese es su mundo. Hay que respetarlo. Pero cuando queremos meter dentro de las ovejas del Mesías la enseñanza que no pertenece al original, el pan leuda y amarga al que los come. Cae contienda, trae división. Es falso. Yeshua advirtió a sus discípulos que tengamos mucho cuidado con la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Entonces nos lleva a la pregunta: Moré, ¿en qué día nos encontramos en el conteo del Omer? Yo les hago la siguiente pregunta: ¿con qué propósito usted quiere contar el Omer? Porque es un mandamiento. Vamos a estudiar lo que dice la Escritura. Claro que es un mandamiento. Contarás desde el momento que hagas tu cosecha de las mies 7 Shabbats. Y en el día número 50 después de 7 Shabbats te presentarás ante el Eterno con la ofrenda de el trigo. Le pregunto, ¿por qué quiere contar usted el Omer? Pero es que a mí me enseñaron, Moré. Sí, yo también lo aprendí. Que cada día del conteo del Omer comenzamos a hacer una corrección en nuestra forma de vivir, para poder entonces recibir la Torá que nos recibimos el año pasado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso.
Sí, es la enseñanza de los discípulos de los fariseos. No es mala. ¿Pero qué enseñaron los discípulos del maestro? ¿Enseñaron eso los discípulos del maestro? ¿Para qué los discípulos del maestro contaron las semanas? Para presentarse en Jerusalén en el día señalado, como aparece en el libro de los Hechos capítulo 2. Y en ese día resulta ser el que descendió sobre ellos el Espíritu. ¿Recibieron la Torá que no habían aprendido el año pasado? No. ¿Recibieron la promesa que el Eterno dijo en los profetas que ocurriría? Que antes de que viniese el día del Eterno, el Eterno derramaría su Espíritu para que los hijos del pacto pudiesen profetizar, hablar del Creador, hablar las maravillas de Hashem. No era una semana tras semana hicieron una rectificación, uniendo la sefirá tal con la sefirá tal. Muy bonito, muy filosófico, yo lo practiqué, no es malo. Pero eso es para los que no están en el Mesías. Pero los que estamos en el Mesías, ¿tenemos que hacer eso? ¿Ordenó Hashem eso? Recuerde que esa práctica, es la religión creada por un grupo de judíos que tuvieron que ajustar a su nueva realidad la vivencia cultural. Pero cuando regresamos a lo santo, lo puro y lo bueno, descubrimos que estas cosas no se pueden observar. Y entendemos por qué un abortivo despreciado en las raíces hebreas, llamado Shaul de Tarso, Pablo, el apóstol, dijo, eso es sombra de lo que ha de venir. Concéntrate en la realidad, el Mashiach. Concéntrate en la realidad, el Mashiach. Que el Espíritu de Dios viva en ti. Y yo le pregunto, ¿recibieron los apóstoles el Espíritu porque contaron la Sefirot, contaron la Sefirá a Homer, hicieron una rectificación, como hoy en día nos enseñan, Gesed con Gebura, etcétera, etcétera, y cuando llegó el día estaban listos? No. Recibieron el Espíritu porque mediante la muerte del Mesías y su sangre derramada en el madero, habían ellos recibido gratuitamente de parte de Hashem la purificación de su carne para recibir el Espíritu. Eso mismo lo experimentó Cornelio, un gentil. Donde Pedro, Simón Kefa, está haciendo una oración y tiene una visión mística donde viene un lienzo descendiendo con un montón de animales impuros que representan a los gentiles. Y la voz de Hashem le dice, mata y come, Simón Kefa. Y Simón Kefa dice, no, nada inmundo yo he puesto en mi boca. Y Hashem le dice, no llames inmundo lo que yo purifiqué. Yo les hago una pregunta, porque la misma narración nos dice que Simón Kefa va donde un hombre llamado Cornelio y él testifica con sus ojos que recibió el Espíritu de Hashem. Yo le pregunto, los que quieren contar el Homer para rectificar y recibir la Torá que no recibieron el año pasado, porque eso aprendimos de la tradición y yo me incluyo en eso, amigo. Cornelio hizo eso. Contó día tras día, semana tras semana, sefirá con sefirá, rectificación, papá. Para cuando llegara ese día recibió el Espíritu. O recibió el Espíritu de Hashem. Porque Hashem cargó sobre el puro la impureza de todos nosotros. Para purificarnos de una vez y para siempre en el Mesías y recibir el Espíritu de adopción que nos hace llamar al Creador Abba. Entonces, ¿para qué tú cuentas el Homer? Ya ves que si respetamos el texto, todo lo que aparece en los escritos y en los profetas se unen pieza por pieza hermosamente. Pero cuando no queremos respetar los textos y queremos reinterpretarlos, comenzamos a guardar y llamar Torá lo que no es Torá.
Y estoy de seguro, amigos, que todos ustedes de alguna forma u otra, cuando recibió el Espíritu del Eterno, el Espíritu de Dios, por medio del Mesías, su vida se transformó. Y comenzó a hacer por naturaleza cosas que están escritas en la Torá. Como no odiar a tu prójimo. Como tener balanza y pesa justa. Si manejas una empresa, pagarle a tiempo a los empleados. Porque el Espíritu de Hashem en ti te convence cada día de que estás haciendo algo bien y algo mal. No significa entonces que se habrá cumplido lo que dijo el Eterno por medio del profeta Isaías, o Jeremías, perdón. Los discípulos también lo vivieron. Pues si no lo sabía, en el libro de los Hechos dicen los que estaban allí presentes, ¿cómo estos varones galileos hablan esas cosas? ¿Estarán borrachos? Porque los galileos eran considerados brutitos ante los intelectuales de Judea. Y así los van a ver hoy en día. Tú no sabes lo que habla, tú no estudiaste en la yeshiva. Tú no estás matriculado en mi yeshiva, pagando 1,000 y pico de pesos al año por estudiar. Tienes que estudiar conmigo para saber la verdad. Una pena, amigos. Este es mi comentario de hoy, ya no tengo tiempo para más, pero le doy gracias a Hashem, porque en este espacio puedo hablarle a ustedes de la verdad. Y como dijo el maestro, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Con el favor del cielo estaremos la próxima semana y mañana los estudiantes del Bet Midrash. Shalom.